Tengan ustedes un buen día y les habla el profesor Manuel Trujillo y nuevamente vamos a empezar con la resolución del problema del tema de congruencia, pero esta vez vamos a resolver preguntas del CEPREUNI 2022. Vamos a resolver aquellas preguntas que quien les habla considera presentan mayor dificultad en la resolución para los alumnos. Hay algunas preguntas que sí creo yo que se adecúan para que el alumno los tenga como para que pueda practicar, ¿ya? También vamos a indicarle que algunos de estos problemas se van a caracterizar porque vamos a tener que hacer algunos trazos, algunas construcciones adicionales. Y tendría que comentarte lo siguiente, pues, ¿no? Que preguntas de ese tipo se presentan con poca frecuencia en el examen de la UNI. Pero sin embargo, de repente el hecho de que tú intentes y resuelvas preguntas de ese tipo y conozcas de repente los criterios, te van a permitir a ti desarrollar tu habilidad y tu creatividad. Y eso es muy importante para un examen de admisión. También es bueno comentarte de que algunas preguntas de este tipo a veces son más fáciles de resolver con el curso de trigonometría. Sería bueno que, aparte de conocer la resolución geométrica, también intentes resolverlos o apoyándote con la trigonometría, que te vuelvas un poco más versátil. ¿Bien? Vamos a empezar con la pregunta número 28. Es un problema enunciado, es un problema clásico, ¿ya? Se presta para hacerle variaciones, de repente por ahí haremos algunas de las variaciones. Nos hablan de un triángulo ABC, nos indican de que la medida del ángulo en A es 40, la medida del ángulo en C es 30, nos piden trazar la seriana BD y nos indican de que el segmento AB y el segmento CD serán congruentes, es decir, van a tener medidas iguales. Nos piden calcular la medida del ángulo DBC. Este problema se puede resolver de diversos modos. Eso va a depender del enfoque que tú le brindes. Por ejemplo, esto es aprovechable. Esto lo vas a encontrar en muchos problemas. Un ángulo que mide 30 y a 30 se le pone un lado que forma parte de los datos. Fíjate que él y él son congruentes. En preguntas de ese tipo lo que se suele hacer es ubicar al circuncentro de este triángulo. Observen, este ángulo mide 30, él mide 40, este ángulo mide 110, entonces es un triángulo obtusángulo, su circuncentro más o menos estará ubicado por acá o tal vez por acá, ¿no? Más o menos. Lo que pasa es que cuando usted ubica el circuncentro y lo une con los extremos de este lado que se opone al ángulo de medida 30, ese triángulo se va a deducir que va a ser equilátero. Que si usted se apoya en ese equilátero y se apoya en el circuncentro y en los datos, va a lograr calcular el valor de X. Se puede resolver de ese modo. Ya, esa recomendación es muy importante, observa y recuerda, cuando a 30 se le oponga a un lado que sea dato del problema, se te recomienda ubicar al circuncentro de este triángulo. ¿Ya? Nosotros el problema lo vamos a resolver de otra forma, ¿ya? Lo vamos a enfocar de otra manera. Normalmente cuando tenemos un ángulo que mide 30, tratamos de aprovechar ese ángulo llevándolo a un triángulo rectángulo, y eso lo vamos a hacer de esta manera. Voy a prolongar a este lado y a partir del verticial le voy a trazar una perpendicular. La perpendicular AT. Este triángulo ATC va a ser un triángulo rectángulo notable de 30 y 60. Este ángulo tendrá que medir 20. Y en dichos triángulos usted sabe y recuerda que el cateto opuesto al ángulo de medida 30 es la mitad de lo que mide la hipotenusa, ¿no? A esta hipotenusa que mida 2m, lo que a 30 se pone medida m. Bien. Este ángulo medirá 70 grados. A continuación, ¿qué haremos? A este ángulo que mide 40 grados, lo vamos a aprovechar de esta forma. Vamos a prolongar a este lado. Y en esta prolongación, vamos a ubicar por aquí un punto Q. De tal manera de que la longitud del segmento a Q sea igual a B. ¿Con qué objetivo? El objetivo es que al unir a B con Q,
se forme un triángulo isósceles, donde estos ángulos, cada uno de ellos va a medir 20, porque su suma, sus medidas debe ser 40, 20 cada uno. Y lo que a continuación haremos es, a partir del vértice A, trazar la altura de ese triángulo isósceles. ¿Por qué trazamos la altura? Se ha formado aquí el triángulo rectángulo ALQ. Su hipotenusa mide B y uno de sus ángulos agudos mide 20, por lo tanto el otro tendrá que medir 70. Y eso mismo sucede aquí. Ese es un triángulo rectángulo cuya hipotenusa mide B, sus ángulos agudos miden 20 y 70. Notará usted que esos dos triángulos rectángulos son congruentes, indicamos por acá. El triángulo de vértices ALQ es congruente al triángulo de vértices BTA. El caso es ángulo, lado, ángulo. Fruto de la congruencia que vamos a obtener. Observe usted que al ángulo que mide 70 se le está oponiendo un cateto que mide M. Este ángulo mide 70, él mide M. ¿Está bien? Indicamos que gracias a la congruencia la longitud del segmento QL es igual a M. Pero recuerda que el triángulo QAB es un triángulo isósceles. El triángulo QAB es un triángulo isósceles. Y dicho triángulo isósceles hemos trazado la altura hacia la base. Esa altura se va a comportar como mediana, es decir, si esta parte mide M, esta otra parte también ha de medir M. O sea, si es isósceles, entonces QL es igual a LB igual a M. Fíjese que si esto mide M y esto mide M, eso hará indicar de que todo esto debe medir 2M. Esto va a medir 2M. ¿Estamos bien? Ya, pero un detalle por acá. Por acá hay un segmento que también mide 2M. Este segmento está compuesto de dos partes. Una parte que mide B y la otra parte que observas por aquí, a quien le llamaremos N, va a originar de que B más N sea igual a 2M. Entonces, notamos que B más N es igual a 2M. Pero si te fijas por acá también aparece el B y acá aparece el N. Quiere decir que esto que está acá debe ser igual a 2M. Eso lo señalamos acá. Entonces, QD será igual a 2M. Con eso deducimos que el triángulo QBD es un triángulo isósceles. Es un triángulo isósceles. Repito por qué. Porque este lado QD y este lado QB son iguales a 2M. ¿Estamos de acuerdo? Si ese triángulo es isósceles y este ángulo mide 20, entonces este otro ángulo tendrá que medir 80. Si ese triángulo es isósceles, se llega a la conclusión de que la medida del ángulo QDB es igual a 80. Finalmente, jóvenes, fijamos nuestra mirada en el triángulo DBC. Y ahí deducimos que X más 30 es igual a 80. Y concluimos que X es igual a 50. Muchas gracias. Bien, seguimos con la resolución de los problemas del CPREUNI. Esta vez corresponde resolver la pregunta número 29. Nos hablan de un triángulo isósceles ABC. Nos indican que el ángulo en B mide 110. Oye, si este triángulo es isósceles y este ángulo mide 110, deduces entonces que estos lados
Sean los lados congruentes. Muy bien. También nos indican que en el interior vamos a ubicar al punto M, de tal manera que la medida del ángulo BAM sea igual a 5 grados. Y también nos indican de que MC debe ser igual a BC. Si BC mide B, él tendrá que medir B. Bajo esas condiciones, nos piden calcular la medida del ángulo BCM. Hemos puesto X. Bien, este problema lo vamos a resolver de dos formas. La primera va a ser de repente apoyándonos en esta figura o en la propiedad que esta figura tiene. Se trata de un cuadrilátero no convexo donde el lado AB, el lado BC y el lado CD tienen medidas iguales. Observe que el ángulo en C mide el doble del ángulo en A. Si analizamos a esta figura llegamos a la conclusión de que el ángulo en B es igual a 120 menos el doble de beta. Si tú haces una comparación entre esa figura y lo que presenta aquí el problema, vas a notar que existe bastante similitud. Aquí aparecen esos tres lados de medidas iguales. Y este ángulo mide 5, que viene a ser como que el beta. Y este ángulo mide 110, que viene a ser el 120 menos 2 veces beta. O sea, se llega a deducir de que X va a ser el doble de 5, o sea, X va a ser igual a 10. Obviamente, aquellos que manejan o conocen la cualidad de esa figura pueden llegar a esa conclusión, ¿no? De que X es igual a 10. Pero no todos conocen la cualidad de esa figura, ¿no? Lo que vamos a hacer nosotros es deducir pues, que el valor de X es igual a 10. ¿Y eso cómo lo haremos? Como hay elementos que por ahí se repiten, sus medidas, me estoy refiriendo a estos lados, lo que vamos a hacer es construir triángulos isósceles. Para eso vamos a prolongar a este lado. Y a partir del vértice B voy a trazar una línea. De las infinitas líneas que unen a B con un punto de esta prolongación, vamos a trazar a una que tenga una medida igual a B. Ahora, observa lo que se va a formar. Este punto que es el punto T. Si este ángulo mide 5, este otro ángulo también ha de medir 5. Porque el triángulo que hemos formado es un triángulo isósceles. Bien, eso lo indicaremos por acá. Triángulo ABT isósceles. Ahora, ¿qué otra cosa más podríamos indicar, por ejemplo? Ya que este ángulo mide 5, el 5 van 10, con este 110 daría 120. Podríamos llegar a la conclusión de que este ángulo mide 60. Y al observar que este par de lados tiene medidas iguales y están determinando un ángulo que mide 60, creo que lo que a continuación viene, conocido, ¿no? Uniremos al punto C con el punto T. ¿Por qué motivo? Porque este triángulo CBT va a ser un triángulo equilátero. ¿Recuerda por qué? Porque este par de lados tiene medidas iguales y están determinando un ángulo que mide 60. Si es equilátero, este ángulo va a medir 60 grados. Y este otro ángulo también tendrá que medir 60 grados. Como parte de él vale 5, la otra parte tendrá que medir 55. Indicamos entonces acá. Triángulo de vértices BTC es equilátero. Como es equilátero, llegaremos a la conclusión de que TC es igual a B. Pero observa el siguiente detalle. Él mide B y él también mide B. Eso significa que el triángulo MTC es un triángulo isósceles. Triángulo MTC es un triángulo isósceles. Y como estos lados son congruentes, pues estos dos ángulos deben ser congruentes. Él tendrá que medir 55 grados. Concluyes entonces que la medida del ángulo TMC, medida del ángulo TMC es igual a 55. Jóvenes, pero si este ángulo mide 55 y aquel mide 55, entre ellos hay 110, significa entonces que este ángulo tiene que medir 70.
Y si él es 70 y esta parte mide 60, x tendrá que ser 10. Deducimos que x es igual a 10 grados. Jóvenes, veamos ahora la segunda forma. Recuerde que de acuerdo al enfoque que uno le da al problema, puede obtener una solución. En este caso, por ejemplo, si tú observas el triángulo que te han brindado por aquí, es isósceles, y este ángulo mide 110. Eso significa que cada ángulo por acá va a tener que medir 35 grados. Si este ángulo mide 5, quedará para el 30. Por aquí también este ángulo ha de medir 35, lo indicamos por acá. Ahora, un ángulo que mide 30 grados es un ángulo que hay que aprovecharlo, ¿no? Y generalmente el ángulo que mide 30 se aprovecha en un triángulo rectángulo o, tomando como base se puede construir un equilátero. Esta vez vamos a optar por formar un triángulo rectángulo. Vamos a aprovechar también el siguiente detalle, ¿no? Que adyacente a este ángulo que mide 30 se encuentra la base del triángulo isósceles. Y en un isósceles siempre hay que dejar abierta esta posibilidad, ¿no? La posibilidad de trazar la altura hacia la base. Y eso es lo que haremos en este caso, ¿no? Vamos a trazar la altura hacia la base. Al trazar esta altura hacia la base, esta base quedará dividida en dos partes congruentes. Cada una de las partes a su medida le llamaré M. ¿Está bien? Indicamos eso por acá. El triángulo de vértices ABC es un triángulo isósceles. Y por ser isósceles, AT es igual a TC por CC. Ahora, a esta base de ese isósceles la vamos a hacer trabajar como la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Como este ángulo mide 30, lo que haremos a continuación es prolongar al segmento AM y desde C le trazaremos la perpendicular CR. Entonces, ¿qué hemos formado? Hemos formado el triángulo rectángulo de 30 y 60. Este ángulo mide 35. Para completar el 60, esta parte tendrá que medir 25. Indicamos aquí. Siguiente punto. Triángulo de vértices ARC es notable de 30 y 60. Como su hipotenusa mide 2m, lo que a 30 se opone, el cateto opuesto a 30 tendrá que medir m. Indicamos entonces que CR es igual a m. Ahora fíjate lo que se han formado. Por acá se ha formado un triángulo rectángulo cuya hipotenusa mide b y uno de sus catetos mide m. Y por aquí ha ocurrido lo mismo. Se ha formado un triángulo rectángulo cuya hipotenusa mide b y uno de sus catetos mide m. ¿Qué conclusión podríamos sacar? Repito, hipotenusa b, cateto m. Hipotenusa b, cateto m. La conclusión que sacamos es que dichos triángulos rectángulos son congruentes. Tercer punto entonces. El triángulo de vértices ATB resulta ser congruente al triángulo de vértices CRN. Caso especial entre esos dos triángulos rectángulos. De esa congruencia, ¿qué conclusión podríamos rescatar? Fíjese usted, entre esta hipotenusa que mide B y este cateto que mide M, el ángulo mide 35. Lo mismo debe ocurrir allá. Entre la hipotenusa que mide B y el cateto que mide M, la medida del ángulo que ellos determinan debe ser 35. Entonces sacamos esta conclusión de que la medida del ángulo MCR es igual a 35. Jóvenes, si nos ubicamos en C, si todo este ángulo mide 35 y parte de mide 25, entonces X tendrá que ser igual a 10. Esa es la respuesta, joven. Bien, habría que comentarte adicionalmente de que las dos formas de resolver problemas son muy trascendentes. Lo que hicimos en el primer caso, el hecho de prolongar esta línea, formarnos por aquí un isósceles y a través de eso generamos un equilátero, muchos problemas se resuelven de esa forma.
¿no? Sobre todo aquellos donde te dan un isósceles y te ubican un punto en el interior, como es el caso. También la segunda forma es una forma que también constantemente lo vas a emplear en diversos problemas, sobre todo aquellos donde tienes al isósceles y junto a la base del isósceles adyacente a él el ángulo que mide 30. Entonces formar el triángulo rectángulo de 30 y 60 y trazar la altura. Seguramente nos vamos a encontrar con problemas similares. ¿Está bien? No te olvides de suscribirte al canal del grupo, darle like a la página y a continuación también te dejaremos los links donde puedes ubicar los videos anteriores con respecto al tema que estamos tratando. Muchas gracias.